Buenos días a todos. Es la primera vez que vengo a Brasil y no puedo hablar de fútbol. Supongo que Heiner Wiedemeyer fue invitado como speaker antes de la World Cup. Espero. Los próximos años vamos a disfrutar con el fútbol. Si se cura Neymar Jr. de la vértebra. Bien, es muy peculiar el estudio del tratamiento de la hepatitis C, porque hablar ahora ya de los inhibidores de proteasas de primera generación parece la prehistoria y son de hace 2 días, porque se está moviendo tan rápidamente que cualquier cosa que digamos hoy, mañana puede ser errónea, puede cambiar. Boceprevir fue obviamente el primer inhibidor de proteasas aprobado y después de los estudios de registro ha habido experiencia en distintos países con el uso en práctica clínica. Fíjense que hemos todos cometido un error grave con los IPs de primera generación. Hemos tratado a los pacientes más graves, pacientes con cirrosis hepática, que son los que responden peor y tienen más efectos adversos. Y todo por razones básicamente economicistas. Y hubiera sido mucho más rentable tratar a pacientes con F1 o F2 con una tasa de curación mucho más elevada y menos efectos adversos. Y, atención, puede pasar lo mismo con los nuevos medicamentos orales. Cometeremos el mismo error. Probablemente pacientes con cirrosis avanzada, con Child C, curarán el virus, pero se morirán de la cirrosis. Y estaremos gastando dinero y rentabilizando poco. Y en cambio, si tratáramos pacientes con menor grado de lesión, curaríamos a muchos más pacientes y evitaríamos la progresión de la cirrosis, las complicaciones, el trasplante hepático, etcétera, etcétera. Dicho esto, muy brevemente, el doctor Asela ha mostrado esta imagen que me parece importante, porque de los estudios de registro a la práctica clínica real, lo que ha pasado es que hemos tratado pacientes más graves, más cirróticos y menos pacientes con lesión menor. Este es un estudio en Alemania. Todos estos estudios en práctica real tienen inconvenientes. Son poblaciones heterogéneas con distintos grupos de pacientes, relapsers, non-responders, null responders, con cirrosis, sin cirrosis. Por tanto, es muy difícil tomar conclusiones de estos estudios. Este es un estudio llevado a cabo en Alemania, como les decía, con un grupo heterogéneo, pero que el 48%, casi la mitad, tenían cirrosis, tenían F4. Las tasas de respuesta para ambos medicamentos, para los inhibidores de primera generación, estaban alrededor de un 50%. Tariq Asela ha mostrado los resultados del CUPIC en Francia, 40% en pacientes cirróticos. Está bien, no está mal. Poder curar 40% de cirróticos es un buen dato, pero significa que 60% no se curan. Por tanto, la discusión está sobre la mesa, ¿no? Este es un estudio interesante llevado a cabo en Austria y lo presentó la doctora Ruther en un congreso del europeo. Y ellos consiguieron 28% de respuesta virológica sostenida en pacientes con cirrosis hepática. Y en cuanto a las complicaciones, los pacientes con F3 y F4 presentaban el mismo número de complicaciones, pero con un inconveniente. Las infecciones más graves se daban en los pacientes cirróticos. Fíjense, todos estos pacientes con F4 que tenían endocarditis, sepsis, neumonía, infecciones graves todos, y alguno de ellos falleció, murió como consecuencia de la infección.
Este es uno de los riesgos más graves cuando se tratan pacientes con cirrosis hepática, sobre todo con cirrosis hepática y signos de severidad. Aquí tienen ustedes pacientes F4, otra vez, paciente que falleció, 2 pacientes murieron como consecuencia de la complicación de la infección que presentaron. De nuevo, al analizar los factores, yo creo que el CUPIC, una de las conclusiones más importantes del estudio CUPIC, es que aquellos pacientes con plaquetas bajas, por debajo de 100.000, y una albúmina baja, por debajo de 3,5 gramos, de 35 gramos por litro, son los pacientes que tienen más riesgo de presentar complicaciones graves y no deben ser tratados, salvo en situaciones excepcionales, con inhibidores de primera generación. El estudio de Viena añadió un tercer factor, que es lógico, que es el gradiente de presión venosa portal, que lo que significa es que los pacientes con hipertensión portal son los que tienen más riesgo de presentar complicaciones. Por tanto, un poco las conclusiones de estos estudios, y yo creo que el CUPIC lo definió muy bien, es que los pacientes más severos no deben ser tratados con inhibidores de primera generación. Este es otro estudio, el HCV Target, realizado en Estados Unidos, con una suma de centros muy importante, 103 centros médicos, tratando alrededor de 800 pacientes. Pueden ustedes ver los resultados con telaprevir o con boceprevir. Con telaprevir son un poco más altos los resultados de respuesta virológica sostenida. Y de nuevo, los factores de riesgo en los pacientes tratados, como ustedes pueden ver, de nuevo, la albúmina, los niveles de albúmina representan un factor predictivo importante, los niveles de viremia también y los niveles de bilirrubina también. El concepto es siempre el mismo, pacientes más graves, con cirrosis más avanzada, mayor riesgo de complicación y de no responder al tratamiento. Este es otro estudio de los veteranos en Estados Unidos, en donde utilizaban básicamente en mayor proporción boceprevir por razones económicas, porque les salía más barato. Es la primera vez que en Estados Unidos estudian el precio de algo, porque en general lo que les gusta es lo más caro. Ellos actúan así, o sea, si una cosa es más cara es que es mejor. Es una mentalidad que es habitual, pero en este caso los veteranos utilizaban boceprevir porque era más barato. Y los resultados de nuevo son parecidos. Globalmente consiguieron 69%, pero esto era final de tratamiento, o sea que hay que poner en duda los resultados finales y, por supuesto, los resultados son difíciles de comprender porque todos los cirróticos tenían respuestas muy buenas. Al final de tratamiento, 60% de los pacientes con boceprevir o 55% con telaprevir presentaron respuesta virológica sostenida, cerca del 50% o el 45% de los cirróticos. Otra cosa que puso de manifiesto este estudio es que a veces la respuesta a telaprevir y boceprevir es distinta. Telaprevir es muy potente y se utiliza 12 semanas y entonces hay una caída viral muy rápida. Pero luego, al parar el telaprevir, a veces hay relapse durante el tratamiento. Boceprevir es menos potente y la caída virológica es más lenta, más progresiva, pero no hay esta fluctuación. Son dos formas distintas de actuar. Si ustedes pueden ver los resultados con telaprevir, hay una disminución después de la semana 12 que se mantiene hasta el final del tratamiento. Con boceprevir los resultados son más lentos y más homogéneos. Si ustedes ven la dinámica viral con ambos medicamentos, pues hay más fluctuación en los pacientes tratados con telaprevir. Estos son los resultados del estudio del Early Access Program en España con boceprevir en 187 pacientes. De nuevo, tengo que decir que la inmensa mayoría de ellos tenían cirrosis hepática, el 23% varices esofágicas y una proporción importante
eran null responders a un tratamiento previo. 16% de los pacientes tenían plaquetas por debajo de 90.000. De nuevo, error por tratar a estos pacientes. Y este es un gran dilema clínico, porque si el paciente llega al médico y tiene una cirrosis grave, el médico tiene que ofrecerle un tratamiento. Y estamos equivocándonos de nuevo. Y yo solo pido que con la utilización de los nuevos medicamentos no caigamos en la misma trampa. Es mejor a un paciente con menos de 90.000 plaquetas decirle que no se puede tratar o darle una combinación sin interferón que tratarlo y someterle a riesgo de una complicación grave. Estos son los resultados, fíjense, en pacientes cirróticos null responders 20%. Y alguien puede pensar que esto es un buen resultado, porque son 20 pacientes sobre 100 que responden, pero 80% no se curan y tienen complicaciones. Quizá con Boceprevir el concepto más destacable desde el punto de vista de práctica clínica ha sido la identificación de que la semana 8 de tratamiento es extraordinariamente importante para ver aquellos pacientes que responden y aquellos que no van a responder. Este es un análisis de los dos estudios de registro en NAIF y en previamente tratados, y esta es la combinación de ambos. Solo quiero que se fijen en que si un paciente en la semana 8 de tratamiento, por tanto, cuando lleva 4 semanas de Boceprevir, no presenta una caída de 3 logaritmos en la concentración viral, no tiene ninguna posibilidad de curarse y, por lo tanto, se puede parar el tratamiento en la semana 8. Y nos ahorramos efectos adversos y costo económico. Y hemos gastado solamente 4 semanas de Boceprevir. Siempre que se discute Telaprevir o Boceprevir, Telaprevir es un medicamento fantástico, pero hay que darlo 12 semanas a todo el mundo y uno se gasta todo el dinero y todos los efectos adversos de golpe. Boceprevir probablemente es menos potente, pero permite personalizar, permite tratar un poco a medida y en la semana 8 se puede parar la medicación. Déjenme solamente mostrarles estos resultados de un estudio que hizo Sabino Bruno en Italia. Fíjense, aquellos pacientes que son negativos a la semana 8 tienen hasta un 70% de posibilidades, de probabilidades de curarse. En cambio, aquellos pacientes en los que son superiores a 1.000 unidades, prácticamente un 8% solamente van a conseguir erradicar el virus. Por tanto, clarísimamente, el algoritmo propuesto y que estamos utilizando ya hace tiempo es este. Hacemos lead-in en todos los pacientes, en la semana 4 añadimos Boceprevir y en la semana 8 los pacientes que no han bajado 3 logaritmos o que tienen más de 1.000 unidades internacionales, paramos la medicación. En aquellos que cumplen estas normas, continuamos el tratamiento hasta la semana 48. Este es un excelente sistema para evitar efectos adversos y para disminuir los costos o mejorar la eficiencia del gasto que hacemos. Por tanto, un poco en resumen, los pacientes tratados en práctica clínica real tienen el inconveniente de que están más graves que los pacientes de los estudios de registro. La respuesta virológica es parecida al final para ambos medicamentos, para ambos IPs. Y, obviamente, los pacientes con cirrosis son los que tienen mayor grado de complicaciones y de efectos adversos con estos inhibidores de proteasas de primera generación. Muchas gracias.